El día de hoy vamos a hacer el recorrido de la población Riesco, y esto es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría Regional de Administración, al BID Mejorando Vidas y a la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Mi nombre es Javiera Espinosa, voy a ser la guía del día de hoy del programa de recorridos patrimoniales. Y ahí estoy leyendo el chat con respecto a la cámara. Ningún problema si tienen problema con la cámara, ahí apagada súper bien. Si quieren hacer comentarios, está el chat donde nos pueden dejar comentarios o pueden abrir el micrófono mientras hagamos el recorrido. La idea es que si bien yo voy a facilitar este proceso, ustedes pueden contar sus propias historias mientras hacemos este recorrido por la población Riesco. Y por aquí nos acompaña Benjamín, que nos va a estar apoyando leyendo el chat, y en caso de que no sé, mi internet se caiga o mi computador le pase algo, va a estar ahí alerta. Así que eso. Hola Pame, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien, Bien, gracias. qué bueno. Ahí quería ver si alguien quiere comentar algo antes de empezar nuestro recorrido. Si alguno de ustedes ha vivido alguno de los otros recorridos. Parece que no. La PAMI, parece que sí. Y bueno, entonces vamos a dar comienzo. Ahí creo que ya, a ver, espera un poquito que optimizar esto. Y bueno, aquí vamos a dar comienzo a nuestro recorrido. El día de hoy vamos a recorrer 3 estaciones. Nos vamos a ir cerquita del estero Marga Marga, como cerca de Uno Norte, a este sector que normalmente a Viña se le llama como una ciudad jardín, muy desde el turismo, y hoy día nos vamos a centrar en otras historias que tienen que ver más como con el tema industrial que tuvo Viña, que también es desde esos tiempos. Eh, bueno, vamos a hacer 3 estaciones. Vamos a partir con la feria, que seguramente ustedes la conocen, el mercado y luego con la población Riesco. Y bueno, este recorrido se le llama como Dulce Ciudadela, porque alrededor de la población Riesco, en este barrio industrial fundacional, había un rico dulce, o sea, olor a dulce, donde estaba esta ciudadela, donde habitaban muchas personas que trabajaban por acá. Y bueno, mientras recorremos por la feria, que seguramente ustedes han pasado por acá, quería hacer como un viaje primero hacia atrás, hacia la historia de Viña del Mar, y contarles que a mediados del siglo XX se empezó a desarrollar lo que es el turismo, pero también algunos emprendimientos en Viña del Mar, entre ellos fábricas de velas, cerillas, fideos, o sea, fábricas de fideos, de cebo y otras grandes industrias como de textiles y de la Unión Lechera Concagua y de Ambrosoli. Y una, que es la que vamos a ver el día de hoy, que es la compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, conocida también como CRAF, y que por eso se le llama este recorrido Dulce Ciudadela. Pero antes de contar esas historias de la CRAF, quería centrarme aquí primero mientras recorremos por la feria de Marga Marga, que es una feria que seguramente ustedes han pasado por acá, que se abre los miércoles y los miércoles y sábado, y es una feria que se encuentra acá desde 1973. En esa época llegaban los camiones acá y las personas de distintas partes del interior, y las personas que querían consumir venían a comprar aquí. Pero con el tiempo se instalaron estos puestos que conocemos el día de hoy. Y voy a detener un poquito para compartir un poquito de lo que ocurre al lado de la feria, que es el estero Marga Marga. Este gran estero, que es uno de los grandes brazos de agua que tenemos acá, como una de las venas, por decirlo así, que tenemos aquí como de este cuerpo en la tierra y acá en Viña del Mar, que nace en la cuesta de Coyihuay. Y la gracia de este estero, que nos ofrece varios beneficios de la naturaleza, es que desemboca justo acá en Viña del Mar, y pasa por aquí, por este sector de donde estaba la ciudadela y por donde estábamos transitando, que es la feria. Y
Y este estero, bueno, cumple un rol ecosistémico sumamente importante, principalmente porque traslada nutrientes desde donde está, desde la cuesta de Coyihuay hasta llegar al mar, y esos nutrientes permiten que haya una gran como productos primarios, por decirlo de alguna forma, para que algunas especies que viven en el mar se puedan alimentar de eso, y gracias a eso podemos tener algunos alimentos que nosotros consumimos o poder apreciar la biodiversidad que tenemos hasta el día de hoy. O sea, gracias a todos estos nutrientes podemos tener peces, moluscos y otras especies marinas. Y también en este Ahí, estero, ¿sí? en el chat hay un par de preguntas. A ver. Paz pregunta si la fábrica de leche es la leche ULA Oh, desconozco si era la leche Ula. de la ¿Será? niña. Sí, pues, claro. Sí ¿Sí? es, sí, 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 sí. Me Y quedó la también duda. preguntan por qué ya no hay tantas empresas en Viña mismo, por qué se han ido Ah, para otros lados, o a dónde se han ido. ¿a dónde se han ido? Bueno, parte como de la historia de las que vamos a ver es que frente como, que les voy a contar un poquito después, frente como a una crisis económica que hubo, varias de estas industrias tuvieron que, ¿cómo se llama?, cerrar sus fábricas. Ahora, desconozco qué pasó con las otras, de por qué se trasladaron de acá, ¿ya? Ese tengo mis dudas ahí respecto, porque hay algunas que, por ejemplo, estuvieron hasta los años 90, pero después se trasladaron más como al sector como vía aeropuerto por esa zona. Así que desconozco Claro, esa mayor por costos información. generalmente debe ser. ¿Ah? Se va poniendo por costos, de repente se van poniendo más caros los arriendos de las plantas acá en Viña mismo, Ah, como bueno, se va haciendo más urbano y se van a claro, barrios más industriales. claro. Ah, mira, qué interesante, Benjamín. Ahí hay otras preguntas, ¿no? No, no solo agradecimientos por la respuesta. Ah, ok. Súper. Y bueno, siguiendo acá con lo del estero, hay varias hipótesis de por qué se llama Marga Marga. Una de ellas que se dice que viene del quechua, que es Marcay Marcay, que es como, se habla como de, que significa mujer, y eso se debe a que en la época más incaica, cuando acá llegaron toda la como expansión inca, acá se hacían lavados de oro en el estero Marga Marga, y normalmente quienes hacían ese rol de lavar el oro eran las mujeres. Entonces, una de las teorías de por qué es su nombre se cree que deriva desde ahí. Y bueno, acá, como les comentaba, hay una gran diversidad de especies que podemos encontrar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de caminar por acá, pero principalmente podemos observar una gran diversidad de aves, entre ellas patos, garza cuca, garza chica, guairabos, taguas, muchas especies que son nativas, y otras como lagartijas, peces nativos como el que observamos acá, algunos microorganismos bastante, obviamente su palabra dice muy pequeños, así como plancton. Eh, el sapito cuatro ojos, como el que estamos observando acá, que tiene una característica muy especial, además de ser nativo, es decir, que solo se encuentra en Chile, es que tiene un mecanismo como para defenderse de sus depredadores, y es que aquí atrás tiene, si se ve ahí en el lomo, tiene como algo que semeja como ser un ojo. Entonces, cuando no, él está dando la espalda, pareciera que tuviera un ojo que está observando a su depredador. Y de esa manera se va. Hola, Hola, sí, hola Bárbara, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hola, Qué Benjamín. bueno. Hola, hola. ¿Qué más tenemos aquí? Un coipo, que bueno, es uno de los mamíferos que podemos encontrar aquí en el estero, que no sé si algunos han tenido la oportunidad de observarlo, pero los invito, si recorren nuevamente por las orillas del estero, estar atentos porque se pueden encontrar con este gran mamífero que parece como un roedor, pero es mucho más grande. Y bueno, insectos que también son parte de nuestra especies nativas que encontramos acá, entre ellos también que son polinizadores. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, hasta el momento. Solo un comentario Allá. de Jota que nos dice que los coitos se van a revolucionar como los carpinchos en Argentina. Bueno, que puede ser, es probable. Puede ser En algún si los momento. estamos echando, en algún momento van a retomar lo que les corresponde. Sí, yo creo que podría, sí, de hecho se asemejan. En algún momento nos puede pasar esto con la expansión urbana y todo, que quizás Sí, po. sucede.
Sí. Hay una película de Estudio Gilby a propósito que como que es sobre unos mapaches que también hace como lo que sucedió en Argentina. Como que hace como, no sé, esa película debe tener como 20 años y fue como súper visionaria respecto a lo que pasó allá, esta revolución de carpinchos. Y bueno, comentarles como volviendo ahora como la historia industrial, bueno, comentando que todo esto sucede alrededor del estero, o sea, es muy curioso que este brazo tan importante que tenemos acá también ocurre al lado de una zona industrial que después se van asentando las personas, si nos damos cuenta, uno siempre se asienta en lugares cercanos al agua. Y el turismo ocurrió acá, pero también antes de que llegara el turismo y las fábricas llegaran a esta zona, estas imágenes de trenes invitan a eso porque antiguamente había una conexión entre Santiago y Valparaíso, pero Valparaíso y Viña del Mar estaban aislados. Y a fines del siglo XIX se decidió generar una vía férrea que conectara con Valparaíso con Viña del Mar. ¿Ya? Y esta línea férrea iba a pasar por la Hacienda Siete Hermanas, y para que pasara por la Hacienda Siete Hermanas tuvieron que detonar una parte del cerro para que pasara la línea férrea, que es como la que actualmente más o menos conocemos por dónde pasa. Y así como que la zona de Agua Santa se dividió y apareció un cerro isla, que es el Cerro Castillo. Y en ese entonces, gracias como a la línea férrea, que la estación llegaba afuera de la Quinta Vergara, ahí estaba la estación del tren, eso trajo a muchos trabajadores también a esta zona, y en ese tiempo también permitió que personas que querían fundar algunas fábricas se instalaron acá. Y ahí es que nace la CRAB, que en esa época nació a fines del siglo XIX y cerró sus puertas, su fábrica, en 1981. Esta fábrica se caracterizaba porque a las personas llamaban mucho la atención el aroma que salía acá, que era olor a azúcar, porque era una refinería de azúcar, y que contaba con 3 chimeneas que ahí se pueden ver en la imagen, que siempre llamaba la atención, y que fue como algo muy anecdótico cuando en 1981, cuando quiebra esta industria, la CRAB, y fue como el último día en que las calderas funcionan y se apagaron desde ahí para siempre. Entonces fue algo como que generó mucho revuelo, mucha nostalgia todavía para la gente que trabajó ahí. No sé si hay alguien que tenga preguntas ahí, algo que quieran decir. Dice que no. Nada en el chat, por lo menos. Ah, ya. Y bueno, alrededor de esta fábrica que partió a fines del siglo XIX, también se instaló una ciudadela. Normalmente en esa época la forma de crear estas fábricas era como que las personas vivieran alrededor de ellas. Y, Ahí salió una pregunta. ya. Pregunta J si el Cerro Isla entonces sería como artificial. O sea, más o menos. Lo que pasa es que se transformó en un cerro isla porque era parte del cerro de Agua Santa, y claro, como ¿cómo se llama? Hacer como una vía al medio, es como que quedó segregado, separado. Pero se podría decir que es artificial, pero no es que como que uno rellenó un lugar para armar el cerro, sino que es como que se separó y claro, como quedó artificialmente como isla, podríamos decir. Pero igual es anecdótico porque yo antes no tenía idea de esa situación, así como que es un cerro como aislado, como que fue por la transformación de la ciudad. ¿Hay más comentarios ahí? Benja? No, es como el que se refería a la formación y no a o sea, a la separación y no a la formación. Ah, ok, ya, entiendo, claro, Y, sí, y ahí viene otra pregunta para eso, ya. el proceso de escritura. Ah, ok. Bueno, mientras puedo seguir aquí contando de esta fábrica que estaba ahí Dale nomás. y que llamaba, ahí sí, dale. Ah, si existen colectividades de la empresa que cerró. Colectividades, ¿a qué se refieren con colectividades? Mm, ¿Quién pregunta? no sé a qué se referirá. Ay, creo que es más fácil si abro el micrófono. Súper. Quería preguntar si en el fondo hay como
de los sindicatos antiguos y cosas así, porque eso igual esos grupos son después una fuente muy interesante de valor patrimonial. Entonces, como no sé si Buenísimo. existirán o no. Mira, de los Eso. datos que hemos, súper, gracias Jota, de los datos que hemos levantado de este programa, es que era un poco lo que me iba a meter como en las acciones gremiales, es que hubo un sindicato y que todavía ellos como por camaradería se siguen reuniendo, o sea, con este como tema de nostalgia, se siguen reuniendo, pero estaba viendo ahí como alguien que había accedido. Pero no sé si existen todavía estos colectivos como el sí. Ya todavía reciben algunos beneficios, pero desconocemos qué tanto se mantengan. Y en la Ciudadela siguen, como hay una población que se generó desde ese entonces, hay personas que siguen habitando en ese lugar. Igual tengo mis dudas porque hace un tiempo atrás participó una señora que había trabajado acá, que no era parte de los gremios porque tenía como un rol más ejecutivo, pero no nos comentó mucho de que se mantuvieran estos colectivos hasta el día de hoy. Yo creo que más se reúnen como dentro de las amistades, pero sería muy interesante indagar en eso, Jota. Y bueno, también les quería comentar que cuando la CRAV estaba funcionando, parte como de los relatos que existen de ese entonces, además de estas calderas que estaban funcionando y salía este olor cada día, también ellos recuerdan que, de los relatos que hay, que a las 7 de la mañana se escuchaba en Viña un silbato, que era un silbato que nacía desde la CRAV, que era para llamar a sus trabajadores y trabajadoras para que se levantaran para ir a trabajar. Y a las 10 de la noche también había otro silbato, bueno, durante el día también ocurrían otros, como por ejemplo para ir a almorzar, el receso, etc. Y también a las 10 de la noche había otro silbato que la gente que vivía alrededor lo escuchaba también, que era como una especie de toque de queda informal que daba como el aviso para que las personas volvieran a sus casas a dormir para el otro día, y que también como parte de los hábitos que se generaban en la comunidad, era como se iban a sus casas y encendían la radio cooperativa, para escuchar a Jorge Inostroza con el adiós al séptimo de línea. Esas eran como algunas de las historias que han relatado de lo que ocurría en ese tiempo. Y bueno, voy a dejar de compartir acá para seguir con el video. No sé si hay más preguntas. Nada por ahora. Ay. Y mientras seguimos aquí recorriendo la feria, que les sigo contando un poco la historia de la CRAB, en 1927, como a nivel nacional, hubo varias acciones gremiales, y en eso la CRAB tampoco quedó muy atrás. Se armaron ciertas acciones gremiales y alcanzó a tener un fuerte sindicato en esa época, 1927, y con ciertos alcances políticos, como por ejemplo algunos de sus trabajadores como Rubén Hurtado, que incluso fue diputado en ese entonces. Y también generaron algunos beneficios en esa época para los sindicatos, por ejemplo, que en ese entonces se generó como un hotel en Villa Alemana para el sindicato, para todos como algunos beneficios para los afiliados de ahí. Y bueno, como ahí el J le comentaba, o de acuerdo a su pregunta, es como que todavía estos sindicatos como que miran con cierta nostalgia, y hacen como estas como juntas como de camaradería, como recordando esos tiempos. Y bueno, quería entrar un poquito como por qué colapsó esto, y no sé si quienes vivieron esa época, 1981, en ese periodo, pero también hubo un colapso a nivel nacional, una crisis económica, y que en el fondo estas grandes industrias como era la CRAB, era un engranaje principal dentro de este modelo económico que existía en ese entonces. Y el colapso, principalmente dentro de los factores que hubo, se debió a un colapso por los bajos aranceles aduaneros que había en ese entonces, y que en ese periodo la CRAB hizo como una gran inversión de importación de azúcar, y que con ciertos créditos, y que en esa época bajó tanto el dólar que al final jamás podían recuperar todo este crédito para la venta del azúcar que habían importado. Y como les contaba, cuando la CRAB cierra su fábrica, este engranaje se vio afectado en otras industrias, como que repercutió en otras industrias a nivel nacional.
Y ahí también se cuestionó el modelo económico de ese entonces que se llevaba a cabo, o sea, como que si realmente era efectivo o no, o sea, como que está pasando con estas formas de llevar la economía. Bueno, mientras voy a avanzar un poquito aquí en la feria, para, para seguir adelante con nuestra historia. No sé si ustedes como parte como de sus tradiciones visitan esta feria, la Feria Marga Marga, como parte de nuestros patrimonios. Yo antes iba harto, pero ahora ya no he ido. Sí, yo también me pasó. Antes iba todos los sábados. A mí igual era así, como Era parte panorama. del panorama, sí. Los colores, aromas, muy especial. Y bueno, ahí parece que no hay más preguntas. Vamos a seguir ahora por el mercado y cómo entender un poco los ejes que tiene Viña del Mar, que en el fondo como el sector más poniente de esta ciudad, como se ha planificado, es que ocurre un mercado que es mucho más social, como ese tipo de locales, y en el sector oriente tenemos locales que son como para necesidades como de, no sé, que si necesitamos como artículos de aseo, verduras, frutas, pescadería, todo eso se encuentra en el sector oriente, que desde esos entonces, de hace mucho tiempo atrás, ha estado de esa forma y se ha mantenido hasta el día de hoy. Y uno de esos locales que hay, que uno de los grandes locales, es el mercado municipal, que en el fondo es como se fue ordenando en esa época, a principios de 1900, cómo se fue ordenando el comercio aquí en Viña del Mar. Y que hay todavía una vida de barrio que se sostiene al lado de esta población, que es la población Riesco. Y bueno, en ese entonces, en 1938, se solicitó construir este mercado municipal, se le pidió al arquitecto Jorge Herrera, y ¿cómo se llama? Se instalaron 60 locales, y esto fue inaugurado en 1939 por el presidente Pedro Aguirre Cerda, y hay locales que desde ese entonces se mantienen hasta el día de hoy, como por ejemplo la avícola El Pollito, la pescadería El Panchito, la florería Beni, y que, bueno, hasta el día de hoy se mantiene esa vida aquí en este mercado. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de visitarlo, pero hay una pileta adentro, es como bien entretenido. Nuestro mercado municipal. ¿Hay más preguntas ahí? Paz Ah, ya. nos pone que hay un proyecto nuevo de la municipalidad de hacer peatonal la parte del estacionamiento del mercado. Ah, wow. Espérame, con la parte de estacionamiento hacia peatonal. Ah, ya entiendo. Qué buena, mira. Interesante, Paz. Bueno, ahora vamos a ir recorriendo lo que era esta ciudadela, que era como donde se construyó toda la población al lado de la fábrica, y contarles que la CRAB, además de ser una refinería de azúcar en ese entonces, también generó algunos subproductos, entre ellos, por ejemplo, un gin, ron, anís, coñac, y un whisky que fuera más accesible, que no sé si por ahí comentan que era bastante peculiar tomarlo. Pero eran como los... Debe ¿Ah? haber sido muy bueno. Claro, eso dicen. Y también tenían como algunos jarabes, que entre ellos uno de ellos era un premio de consuelo que se daba en el casino, de los licores que ofrecían, y otros licores que eran medicinales, y un tipo de azúcar que se llamaba sindicato, que era para, se les entregaba a las familias que trabajaban aquí en la ciudadela, y que era un azúcar más negra, que con ella hacían algunos como mermeladas, cosas así, que eso contaba. Y bueno, después del año 60 hicieron otro tipo de azúcar líquida y de confites en ese tiempo. Y bueno, aquí queremos mostrarles un mapa de cómo funcionaba esta ciudadela, porque ocurrían varios hitos acá. Entre ellos, les quería comentar que aquí estaba la fábrica, en esta zona de acá, y acá este circulito era la ciudadela, donde habitaban todas estas personas. Y si bien la CRAF nació en 1873, aquí, en esa época se fundó, acá la idea era mantener una población que fuera para el personal, tanto de la empresa como ejecutivos. En el fondo como que la CRAF buscaba tener una modalidad
más como democrática de alguna forma, pero también bastante como paternalista, ya en el fondo tratar de tener de alguna forma el control de las personas que trabajan acá, o sea, por algo el silbato en la mañana, a la hora del almuerzo y al final del día. Y tenía como ciertos servicios que se ofrecían acá, ya además de estar la refinería, había una planta eléctrica, había servicios médicos, un restaurante, una biblioteca, un club social para la ciudadela, un gimnasio, biblioteca e incluso un cine con 500 butacas, que mucha gente que no sé, eran familiares o amigos de personas que trabajaban en la empresa también tuvieron la oportunidad de ir a este cine que se inauguró en 1938. Y también tenían algunas exposiciones de arte que hacían y estas pinturas como que las llevaban a un calendario que se los pasaban a las personas que trabajaban y un orfeón que ahí cada domingo cantaba. Y esta ciudadela, que es este circulito ahí que les muestro, era como un pasillo público donde las personas transitaban que no pertenecían a la ciudadela, que transitaban entre la calle Limache y Álvarez. Era bastante peculiar eso. Ahora, ¿en qué momento nace la ciudadela de esta fábrica que se instala en 1873? Y es que a la conmemoración de los 50 años de la fábrica es que se deciden instalar 190 casas habitacionales como un proyecto para las personas que habitaban acá, ya para los obreros de la fábrica. Y quería como relatarles un poquito qué es lo que estamos viendo acá. En esta zona tenemos la ciudadela, como les comenté, en el 6, ¿dónde está? Por aquí arriba, que no se me ve, voy a retroceder un poquito. Tenemos como una línea del tren, que esta línea roja iba hacia el muelle Vergara, donde se exportaban a otros lugares el azúcar que se refinaba acá. También acá teníamos una villa que era la villa como 10 Norte, que también pertenecía a la CRAF. En esta zona tenemos bueno, el sector del muelle. Luego acá tenían un estadio, la CRAF tenía además un estadio, algunos chalets que en esta zona de acá, y, ¿cómo se llama? Y otras poblaciones que se encontraban acá, como la población Villa Dulce, y otras que eran la población Totus, que voy a bajar para ver si se alcanza a ver, perdón, Titus, que estas fueron las poblaciones que se construyeron más adelante. ¿Alguien se imagina por qué se llama población Villa Dulce? La que está como camino hacia Quilpué. A ver si hay algún comentario por eso. Bueno, aquí estamos transitando por lo que es la población Riesco, por esta ciudadela, y son viviendas que se construyeron de un piso. ¿Por qué se llama así? No nos dejes con la duda. ¿Ciudadela? Ciudad Dulce, sí. Villa Dulce. Dulce. Bueno, en honor a la fábrica. Fue como una segunda población que se generó después de la población Riesco. Riesco es el apellido de uno de los empresarios que fundó esta fábrica, y Villa Dulce era porque la fábrica era de dulce, entonces como que se generó una villa que se llamara Villa Dulce en honor como a esta fábrica. Dato anecdótico. Perdón, los dejé con la duda, no sabía. Había interés, pero por eso fue. Y bueno, esta población Riesco que se construyó a comienzos del siglo XX, luego en los años 60 se construye como las segundas poblaciones, que era Villa Dulce y la Villa Titus, con alrededor de como 178 casas. Y la idea era que las personas luego de trabajar acá en la empresa como que tuviesen su propia propiedad. Eso es como que en el fondo era como una especie de crédito tener estas viviendas. Y bueno, todavía los quienes habitan acá en estas casas que estamos viendo, la población Riesco, algunos todavía viven acá, son como herederos de todos estos trabajadores que fueron parte de la fábrica, y que de alguna forma todavía se trata de vivir esa vida de barrio de aquella época, o sea, como que todavía están conviviendo acá, pero hay parte de la población Riesco que ya no existe, y que en el fondo todavía frente a este como crecimiento urbano que hay, como esta explosión de edificios, como que todavía se trata de sostener esta zona, este barrio
de la población riesgo. Es como, no sé si alguien vio Willy Wonka, como que a mí me da la impresión este tipo de fábrica como la fábrica de dulces de azúcar, como tan adictiva, y es como la fábrica de chocolate de Willy Wonka. No sé si alguien la vio. Cuando hemos hecho este recorrido con niños y niñas, ellos se acuerdan de Willy Wonka, de Tim Burton. Bueno, aquí estamos todavía recorriendo por estas casas habitacionales de esa época. No sé si alguien tiene preguntas, comentarios, si sabía esta historia, porque es súper curioso, o sea, es como los vestigios que nos quedan de esta fábrica, de este barrio industrial que hemos tenido en Viña. Y bueno, que todavía está la cancha y algunos elementos que todavía se mantienen hasta el día de hoy. Algunas partes de la línea del tren que llegaba desde o sea, que estaba desde la fábrica hasta el Muelle Vergara, por ejemplo. Como ya saben, por lo menos porque se llama Villa Dulce, cuando el barrio ahí camino a Quilpué. Y bueno, voy a dejar de compartir para ver si alguien tiene dudas, preguntas. No lo sé si será de acceso público solo para los vecinos. No lo sé, Paz. A ver si hay más comentarios acá. Que dice qué pena que por lo que se ha perdido, gracias por rescatarlo. Patricia dice, yo, porque la construyó la fábrica. No sé por qué fue ese comentario. Cuando estábamos hablando de Villa Dulce. Eso tú lo dijiste después. Pucha, hoy lo quería contar Patricio. ¿Verdad que hay una serie que se llama Villa Dulce? Oh, qué loco, ¿será Sí. de ahí? Puede ser, ¿eh? No sé si será de ahí, pero O sí sea, me como acuerdo. de inspiración. Sí, me acuerdo. Sí, creo que salía Maquisa, la Anita, creo, cantando, no me acuerdo qué. Como parte, o no sé. Sí, Parece que sí. Sí. Bueno, ahí Benjamín nos compartió una encuesta, por si quieren, es voluntaria, si quieren como rellenarla, para ver qué les pareció esta experiencia. Y también les dejamos la página web que es educacionpatrimonialvina.cl, donde pueden encontrar mayor información de este recorrido, pueden ver este mismo video que hicimos, recorrerlo nuevamente, y también hay información de los otros 4 recorridos que realizamos los días lunes, miércoles y viernes. Cuéntame una cosa, Javiera, ¿cuándo van a repetir pero tiene que ser el viernes, el del Palacio Rioja? Ay, Benjamín, cuéntanos, ahí, si tienes apoyo, ¿estás ahí? Benjamín, tiene que ser viernes. Aquí estoy revisando. ¿Qué viernes nos toca? El de Palacio Rioja, ¿cierto? Sí. Nos tocó Palacio el miércoles. Rioja, no hay más viernes de Palacio Rioja. No. No voy a hacer más los viernes. No hay más viernes de Palacio Rioja. Queda Quinta Vergara, después Cerro Castillo, después Quinta Vergara otra vez. También. ¿Cuál Plazas después? Centrales. Ya. Queda, Quinta Vergara, Cerro Castillo, Quinta Vergara otra vez y Plazas Centrales. ¿Y el Palacio Rioja cuándo lo van a dar de nuevo? Los miércoles. El próximo Palacio Rioja... no, espérate. Ya. Hay posibilidades. Denme un segundo. Palacio Rioja el 8 de octubre, cae viernes. ¿Cuándo? 8 de octubre. El 8. Sí. ¡Ay, ese día no lo voy a poder ver! Chao. Benjamín. No, es que ese día tengo un cumpleaños, así que no puedo. Chuta, se acoplaron. Bueno, ahí voy a tener que ver, pues. Le voy a preguntar a la Connie. ¿Por qué se acopló, Porque lo que pasa es que mi hijo también está viéndolo, pues. Entonces se acoplaron y él está en su pieza y yo estoy en la cocina.
mientras hago las cosas. Entonces Ah. justo entré a verlo y ¿cómo se llama? Se acoplaron los micrófonos. Pucha. A lo mejor un miércoles, Bárbara, o un día de trabajo. Sí, sí, lo que pasa es que igual para mí es bien complicado ese horario, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque me encantaría verlo. Porque Ay, la otra gracias vez lo vi, pero estuvo como que no pude poner tanta atención, entonces Ah, quiero verlo con más detalle, digamos. entiendo. Y Así que eso. gracias por el interés, Bárbara. Muchas gracias. No, pues a mí me encanta. Pues imagínate si nací allá, que viva en Santiago es otro tema, pero nací en Viña y todas estas cosas son parte o sea, de mi crecimiento y todo mi desarrollo, pero lo que pasa es que hay muchas cosas y que eso es terrible, que nosotros como chilenos somos muy ignorantes y no tenemos idea de nuestra historia, de nuestras cosas y todo. Entonces, por eso que yo encuentro fantástico que hagan este asunto y ojalá lo viera mucha gente. Yo lo comparto pero no sé si que se meterán, pues eso es lo que... Quizás sí, yo creo que sí. Pero es súper Sí, importante porque la memoria. yo lo comparto harto en grupos de acá santiaguinos para que vean otras cosas, porque en el fondo yo creo que nadie sabe ninguna de estos detalles. Ni siquiera los que vivimos acá en Viña del Mar. Así como que Por eso yo no tengo habían idea calderas con de olor a esta azúcar. historia. Olor a Claro, dulce. lo del azúcar sí, porque nosotros me acuerdo que cobrábamos los cuadraditos, íbamos todos los minutos, Qué las bueno. semanas, los cuadritos esos de azúcar, el papá de mi cuñado trabajaba ahí y qué sé yo, pero lo que pasa es que uno no sabe bien la historia, por ejemplo, esto del Cerro Castillo, o sea, te juro que casi que más pelada de lo que estoy con la historia, era un cerro independiente, Isla. o sea, que quedó como cerro independiente, no sabía. Entonces, bueno, parte de la ignorancia propia nuestra nomás. Pero bueno, la memoria nos ayuda como a mantener vivo estas historias, este patrimonio. Exactamente. Qué bueno. Así que eso, pues así que muchas gracias Javier y a Benjamín por todo el cuento. Ay, Y a la Connie por invitarnos también. Pues. Totalmente, así es. Vamos con una fotito, po. Sí, eso le queríamos pedir. Ya, la foto, ya, por eso ahí iba a avisarle a mi hijo para que se ponga, él se corta ¿cómo se llama? La cámara, para que te pongas para las fotos. Ya, ahí sí, ¿viste? Corta la cámara y mientras tanto, ya, ahora sí. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Vamos. Ahí la foto. 1, 2, 3. Gracias. Muchas gracias. Ay, Que pucha, no te lo súper siento. bien y 1.000.000 de gracias por todo, siempre tan amorosos ustedes. Ay, Muchas gracias por la guía, fue muy entretenida. Ay, qué bueno. Sí, súper Entretenida, gracias. Nos estamos Ya, pues. viendo. Nos estamos Ahí viendo, nos que tengan vemos. buen fin de semana. Ya, chao, Ya, chao. chao, Chao, chao. chao.